Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. Bueno, nos encontramos acá en la Biblioteca Popular y justamente en esto, creo que vean el antiguo proyector de acá, cuando esto era cine, cuando la biblioteca, el Salón Auditorium, funcionó como cine. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de ese lugar. ¿Sí me acompañás? Vamos, Sebastián, a entrar al Salón Auditorium de la biblioteca, pero vamos a recordar las épocas cuando era cine. Vamos a entrar y vamos a mirar todo esto cuando funcionó el cine acá. No tan solo cine biblioteca, también hubo un cine que se llamó Cine Mayo y también, bueno, por supuesto, que aún sigue funcionando, Cine Urquiza. Pero voy a hacer hincapié en esta silla que está acá, porque tengo una anécdota muy linda de cuando yo era niña y venía al cine, un día que se estrenó una película infantil. Pero para eso tengo a alguien muy especial para mí que les va a contar la historia del cine en la ciudad de La Paz. En el próximo, ahora nos vamos a un corte y en el próximo vamos a ver quién va a hacer esa entrevista que, como dije, muy especial para mí, y vamos a contar la anécdota de la silla que está sentada, de la silla que está ahí en el Salón Auditorio. Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. Bueno, seguimos con más material y bueno, ahora tengo alguien que voy a entrevistar, alguien muy especial. ¿Y quién es? Mi mamá, la profesora Lidia Lamboglia, o sea, que ha dado clases acá en La Paz y en San Gustavo. Hola mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuántos años diste en San Gustavo, en el colegio con Cristo Bernardi, que la gente allá en San Gustavo te está mirando? Y más de 20 años estuve, porque ahora ya me jubilé, pero alrededor de 22 años más o menos. Más o menos, toda una vida ahí en San Gustavo. Así que casi que empecé ahí, digamos, porque hacía un año que estaba dando acá y después me fui también para allá. Perfecto. Así que, pero como, bueno, vos y yo que somos profesoras de historia, vos me estabas contando de acá en la biblioteca cuando este lugar era cine, cuando funcionaba como cine, porque yo siendo chica también lo alcancé a ver, que después voy a contar una anécdota sobre eso. Pero a ver, contame. En sí era el Cine Urquiza, que es la sociedad italiana, ¿sí? Y el Cine Mayo de los hermanos Faliveni, que sería donde está el Milton Hotel. Esos eran los dos cines que había en La Paz. Bien. Yo me acuerdo de haber tenido, 4 años más o menos, y ya íbamos al cine, porque era el lugar de entretenimiento, de esparcimiento de todos los chicos, porque había un matiné, que era el día domingo, después estaba el continuado, que era los miércoles, 3 películas argentinas nocturnas a la noche, y sábados, domingos, jueves, viernes, sábado, domingo, que eran las películas ya extranjeras.
Y la cartelera, te enterabas lo que iban a dar, porque la cartelera se llevaban, eran unas carteleras de madera grandotas que pegaban ahí los afiches y te decía cuándo próximo estreno, en breve, y la fecha y el horario. Ponen la película, 2 películas eran. De jueves a domingo eran 2 películas. El día lunes, a un precio más bajo, vamos a decir, pasaban las películas del domingo. Y el miércoles eran los continuados, que eran 3 películas argentinas. Podían ser 3 de Luis Andrini, Nini Marshall, Libertad Lamarque, Nicola Paone, etc. Y lo que podía pasar, porque todas las películas la traían en los micros de la época, venían a la terminal y hay veces no llegaba la película. Entonces estaba la gente haciendo cola esperando que llegue Puluco en bicicleta con la película. ¿Y qué pasaba si la película justo no llegaba? Pasaban las películas que ellos tenían, salían ganando porque le pasaban las películas extranjeras. Para que no perdieras, te pasaban las películas extranjeras. O sea, nada que ver lo que es hoy en día. Y el día domingo había matiné familiar y noche. Es decir, que en el familiar iban los adolescentes, o por ahí, bueno, podías ir a la noche, y si eras chico, eras adolescente, no ibas a ir a la noche solo, ibas al familiar, que empezaba después que terminaba el matiné, 5 y pico, a las 6 empezaba el familiar hasta las 9 de la noche más o menos. Sí. Y después venía la noche, pero yo me iba a todos. Tuve, gracias a Dios, la posibilidad de que a mi papá le gustaba muchísimo el cine, entonces yo iba con ellos al cine, aparte de al matiné todos los domingos. Y me iba de un cine a otro cine a veces, porque la que no podía ver a la noche en uno, iba a verla en el familiar en el otro, y así. Y pregunto, ¿cómo era acá, que en el cine, o sea, acá, en el salón auditorium de la biblioteca, que tiene piso de madera, cuando daban películas de cowboy, que vos me contabas cómo era? Eso fue en el Cine Urquiza. Porque el Cine Urquiza después lo refaccionaron. Pero antes no era así en degradé, las butacas, no, eran tenía todas. Un piso de pinotea como piso, como entonces los chicos se posesionaban por las películas de cowboy. Se posesionaban y gritaban cuando venían los vaqueros, los indios, las películas. Hacían con el pie. Hacían con el pie. Entonces el señor Amable, que era encargado en ese momento del cine, Amable Icharelli, encendía las luces y los retaba todo, les daba un llamado de atención, y si no los amenazaba que se iban a retirar y qué sé yo, y ahí se tenían que volver a calmar. O sea, claro, tanto Urquiza tuvo un piso de pinotea como tiene la biblioteca. Y cuando las películas eran demasiado largas, las películas que se presentaban en estreno, por ejemplo, decirte que películas son clásicos, que hasta ahora le están pasando en algunos canales del cable, Ben-Hur, Atari, El manto sagrado, Lo que el viento se llevó, esas las daban en dos, con un intervalo, porque eran tan largas que con un intervalo. Y cuando las películas ya de la nueva ola, Leo Dan, Palito Ortega, que llegaban primera vez, que todo el mundo desesperado por verla, las entradas eran numeradas. Mirá, todo en ese tiempo. Eran numeradas. Y después, cuando se cierra el Cine Mayo, que se venden butacas acá. Que son las que están detrás. Después pasó a ser cine, la biblioteca en un momento llegó a tener trasnoche. Se inventó un trasnoche, que venías de las 2 de la mañana en adelante las películas, pero no tuvo mucho éxito. Lo que sí tuvo bastante éxito fue en el Cine Urquiza, que se empezaban a pasar clásicos y después hacía una charla debate. Que eso lo hacía el señor Telechea, que ya está desaparecido, de allá de calle San Martín. Él pasaban películas vamos a decir, importantes, que fueran significativas, por ejemplo, Z, La condición humana, Los girasoles de Rusia, La Estrada. Y pensar que todo eso ahora lo encontrás en YouTube. Y entonces después terminaba la película y se hacía una charla debate, porque eran películas o políticas o en sentido a los derechos humanos, porque por ejemplo La Estrada, ella se la venden a la chica un gitano, que se llamaba Zampano, Anthony Quinn, la vamos a buscar en internet ahora. Y La condición humana era de guerra, Los girasoles de Rusia también.
y Z, una película política. María Callas era la protagonista. Eran películas y después hacía charla, debate sobre el tema. Ajá, y pregunto ya más acá, en la actualidad, cuando era Urquiza y biblioteca, los dos, ¿cómo era el tema? O sea, un día un fin de semana venían acá, un fin de semana iban a Urquiza, ¿cómo era? Y qué pasa que ya ahí ya más o menos no era tanto el cine, ya se iba como perdiendo. La biblioteca tenía, que inventó eso, yo te digo, de dar las películas esa trasnoche, que por ahí tuvo aceptación para la gente que no podía estar, porque pasa que si era a las 9 de la noche, a las 9 empezaban las películas, iban a empezar después. Claro. Y después empezaban acá en la biblioteca se daban cuando había así películas, qué sé yo, de chico, como El Caballito Valiente. Que eso tengo una anécdota que contarle a los televidentes. No sé, Sebastián, yo ya te la conté, vos también habrás venido al cine cuando era 85, por ahí creo que 85, 86, de El Caballito Valiente de García Ferré. Y tengo que contar que era acá, en el cine biblioteca en ese tiempo, y que la daban en 3 veces, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y cosa criatura, uno quiere venir ya. Y sí, la primera vez, porque yo era así, ¿no? La primera vez yo quiero venir, y era, ¿te acordás lo que era para entrar? Un lleno total. Un lleno total para entrar, hasta que logramos entrar. Y que esa silla que yo enfocaba recién, la silla de mimbre, me acuerdo que Miguel Cheril te trae para que me sentés en la falda. Ahora no me sentés en la falda. En la última fila, porque era el éxito total de Ico el Caballito Valiente, que te pasaban las secuencias por televisión y después se armó. Era lo mismo que cuando vino Carlitos Balá a Comercio. Bueno. Hicimos una cola de como 2 cuadras más o menos para todos esos éxitos infantiles de ese tiempo. Y bueno, después yo tengo el recuerdo de ver acá, que nos traían de la escuela para ver Expedición Atlantis, los hombres que se iban en una balsa. Sí. Eso ya era más a posteriori, de los 80 en adelante, del año 90, biblioteca, porque antes desapareció el Mayo, quedó biblioteca, pero en sí el cine era el Urquiza. Bueno, Urquiza sigue funcionando todavía como y cine. Y después también el teatro en el cine. Traía obras de teatro, el cine Urquiza, Jorge de Torres y Alberto de Torres, que tenían una compañía de teatro que era concordiense, de Concordia eran, trajeron 2 o 3 obras de teatro, que también las entradas eran numeradas. Todos numerados. Después apareció a posterior, más adelante, en el 78, 75 por ahí, más o menos tiene que haber sido, Alfonso Amigo, que empieza con el lobo del Pajonal, Nazareno Cruz, el lobo del Pajonal. Ese trajo, por supuesto que Jorge de Torres y Alfonso Amigo la transmitían por radio a la novela. Por supuesto que iban a ser más largas porque serán en capítulos, y acá hacían la presentación con principio, desarrollo y fin. Bueno, así que bueno, la verdad que esto y después, seguí, total seguimos, ¿cuál es el problema? Un teatro vocacional. Que estaba Charelli en ese teatro educacional, estaban Vecinas Mías, y presentaron 2 o 3 obras de teatro vocacional, porque no cobraban, por supuesto, eran honores nomás. Bueno, es lo que hace acá Jorge de Dios, para este año cumple 45 años, que Jorge va a hacer 3 obras, que Jorge te quiere a veces en el teatro, pero vos no tenés tiempo para hacer teatro. El tiempo es oro, no se puede. El tiempo no se puede, pero bueno. Yo me acuerdo que me reencantaba porque en la escuela tomaba parte, siempre decía tomar parte en los teatritos pequeños que hacían, de lo que yo, alusivos a San Martín, de la hija de San Martín, etcétera, etcétera. Y bueno, y yo como yo siempre andaba con todos los grandes y alrededor en los vecinos, y ellas, las 2 vecinas mías, trabajaban en teatro ahí en Sinurquiza, yo me aprendía todos los libretos, de tanto escucharla ensayar. De tanto escuchar eso. Lo que me acuerdo que presentaron fue Honrarás a tu madre y Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casón. Exacto. No, la verdad que todo esto, y bueno, y tenemos todavía más para charlar y para hablar después, más adelante vamos a hablar de la fiesta de los cumpleaños de 15, muchas cosas, ¿no es así? Así que esto ha sido una historia completa, digamos, de lo que fue el cine acá en la ciudad de La Paz, en La Paz antes, cuando, bueno,
tanto Urquiza como Cine Mayo como biblioteca funcionaban como cine. Bueno, Urquiza sigue de vez en cuando funciona aún como cine también. Así que bueno, la verdad que es muy lindo todo, y bueno, más adelante vamos a seguir haciendo alguna entrevista ya para hablar, ya como dije, de los cumpleaños de 15 y más aún de La Paz antes, porque eso sí, mamá, vos tenés una memoria excelente. Así que... No hay más cosas, pero lo que pasa es que ya no nos da el tiempo. Me va y no da el tiempo. Ya no da el tiempo, si no, pobre Sebastián después tiene que así que bueno, vamos a un breve corte y después seguimos. Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. Seguimos acá entrevistando a Lidia Lamboglia, que para los que saben es mi mamá. Así que estábamos hablando de lo que es toda la historia del cine. Pero contame una anécdota en particular. ¿Qué pasó el día que se estrenó Drácula en blanco y negro? Sí. La de Bela Lugosi. Vamos a hablar de eso. La primera Drácula sí que era en blanco y negro. Y la gente supersticiosa y qué sé yo, como es toda gente de pueblo, vamos a decir. Sí. Acá las calles estamos en los años 57, 58 más o menos. O sea, vos tenías y habré tenido 4 años, 5 años, 6 años. La gente, claro, fue a ver la película y era todo un asombro ver que se chupaba la sangre, que lo agarraba todo el cuello, viene el vampiro, me chupa la sangre, viene el vampiro. Entonces acá las calles eran muy oscuras, estaban en las esquinas, nomás había luces, y había todo el lado, por ejemplo, zona del puerto. Vos salías del radiocentro, si acá era oscuro, salías del radiocentro y peor, tenías que andar con linterna. Claro. Y se armó como una psicosis. Entonces ya veían que venían con el cuento que había un hombre parado en la esquina, que tenía galera, que seguro que era Drácula. Y yo era chica, claro, y escuchaba todas esas cosas, y seguro dice que la corría fulana y que la perseguía y que seguro que es Drácula. Y que estaba en la esquina del parque, que también era oscuro, para ese lado, toda la zona era oscura. Y que para el lado del puerto, que estaba parado en la esquina y que era alto y que era flaco y estaba de galera y todo de negro, y que nos acostábamos a la noche y yo tenía un miedo terrible. Y dormíamos verano, dormías con las ventanas abiertas, claro, porque no se usaba tanto, era el ventilador nomás, los Ericsson. Claro, no, el tema de aire, eso. Y te dejaba las ventanas abiertas, las ventanas daban a la calle. Y entonces, era otra época que podías dejar las ventanas abiertas, no pasaba. También, porque se dejaba la ventana abierta, porque a las 12 de la noche pasaba la barredora, entonces todos se levantaban a mirar la barredora, largaba el agua, iba ese olor a tierra mojada, sí. Entonces yo para dormir agarraba la sábana y me la colocaba acá alrededor como una bufanda, no me vaya a morder el cuello, a morder el vampiro. El vampiro y me muerde el cuello, porque decían después de las 12 de la noche que sale, cuando oscurece y que sale. Se hizo toda una psicosis. Pero acá. Por una película de Drácula. Película, era toda una, así como es la leyenda, con la luz mala. El lobizón. Y después a la siesta, para dormir la siesta, que el viejo de la bolsa se va a llevar, que viene la solapa, en otros lados el chupacabra, en México. Y bueno, la cuestión, otra historia era hacer dormir la siesta. Claro, entonces con la solapa que pasea con la solapa que se te aparecía la solapa y que llevaban a los chicos que no dormían la siesta. Y el viejo de la bolsa, el dueño del sol. Con esta película fue Pero es increíble, una cosa impresionante, y la película era extranjera. Después se hizo un Drácula argentina, la película que era argentina, pero nada que ver con las extranjeras. Las mejores películas extranjeras fue la de Conde Yorga, Vampiro,
Drácula, el vampiro negro. Las novias de Drácula. Y bueno, la danza de los vampiros, que eso es de Roman Polanski. Roman Polanski y Sharon Tate, que era la señora de Roman Polanski, la mataron el clan Mason, la mataron embarazada. Pero qué cosa, hacer esa psicosis por una película que se estrena. Empezaba de boca en boca a irse y entonces dice, no, que seguro que es el vampiro que ha venido. Vino el vampiro, me chupó el vampiro y bueno, yo que tengo fotos de La Paz mucho antes, veo que sí, era oscuro, o sea, no había tanta iluminación. Cuando ni nada. venía ahí la vecina nuestra, nosotros vivíamos en calle French, la vecina nuestra venía una señora del lado del puerto con los hijos y después si se hacía tardecita había que acompañarla con una linterna porque era una boca de lobo. Lo mismo todo ya para el lado de la usina, de la cooperativa de luz. Era todo, encima que era de tierra, era una boca de lobo. Tenías que ir con linterna a la salida de los bailes. Todo con linterna. Todo con linterna, o sea, no había una iluminación y ahora como hay. Estoy hablando ya de los 70 también. De los 70. No había, estaban los focos acá y ahí ya después agarrabas todo el camino que va ahora, que está todo iluminado y hay ripio y hay alumbrado. No, era muy, muy oscuro. Claro, y lo mismo no pasó algo así cuando también se estrena El hombre y la bestia. También no pasaba. Sí, una película que en blanco y negro. En blanco y negro también. Era la verdad que me impresionaba mucho porque y eso para la época. Para la época, justamente. Para poder hacer esa película con todo ese transformarse el hombre, se transformaba, para hacer la pantalla se iba transformando, el efecto especial de la época. Se transformaba en la pantalla, le crecían las cejas, se transformaba en el monstruo que era porque cuando se transformaba, porque él había tomado una sustancia, Mr. Hyde, se volvía malo. Malo, pero mira, se volvía malo. Y él era un doctor. Causó también como un terror, como fue Drácula. Mucha impresión daba porque se transformaba hasta no era que venían, se fijaban abajo de la cama, no vaya a ser que esté. No, o sea, realmente para la época, bueno, si yo tengo que contar la anécdota, eso me retomo al cine Urquiza, voy a hablar, cuando tenía 6 años, cuando vimos El Mago de Oz, que en realidad se llamaba El Retorno a Oz. El Retorno a Oz. El Retorno a Oz. Ya era en colores. En colores, que justo después ahora la encuentro en internet, pero estaba en pedazos. Que le iba a preguntar por ahí al presidente Urquiza Pilo Chereira, a lo mejor está y la quiero ver, la quiero volver. La impresión cuando la reina se sacaba y se ponía las cabezas. Se sacaba las cabezas de una vitrina eso, y se las ponía. Y yo te digo que con Beatriz Schweitzer compartimos lo mismo, porque ella también, tenemos la misma edad, ella también estaba ese día mirando la película y también se acordaba de esa escena. O sea, y los efectos especiales para el año 86, porque yo la vuelvo a encontrar en internet. Se transformaban, se abrían, o sea, se abrían, hablaban, tenían ojos. Yo lo único que te decía, mamá, cuando termina, porque encima Urquiza tenía un sonido muy fuerte en ese tiempo. ¿Y cómo es? Y los efectos primero especiales vieron de la una época. Que era de Tribilín, no me acuerdo. No sé, y después venía. Y después vino esa y era interminable. Interminable, mamá, cuando termina. Era de terror. Era un infantil. Chicos, cuando yo empiezo a leer los comentarios en internet, que la encuentro, pero pedacitos nada más. Entonces, no, era una película de terror. Que no era en sí para chicos, pero está tan bien hecha para la época, están todos los efectos especiales. El con Judy Garland. Claro, y es una película que es para chicos. Para chicos. Así que bueno, la verdad que tantas anécdotas que van a seguir en alguna otra entrevista, que vas a estar invitada de nuevo, mamá, en otra entrevista. Así que bueno, ahora nos vamos a un corte y ya volvemos.
Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. Bueno, seguimos ahora con la lectura recomendada acá en la Biblioteca Popular. Recuerden que para ser socios tienen que, lo fundamental es traer fotocopia del DNI, bueno, y es una cuota totalmente accesible, se pueden llevar hasta 3 libros por vez. Bueno, voy a recomendar lo clásico, que es Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Voy a recomendar esta vez María de Jorge Isaac, que esta historia transcurre en Colombia, que, muestra todo el paisaje justamente de Colombia, una historia basada a fines del siglo XIX, una historia romántica. Voy a recomendar también El Conde Lucanor, que son distintos relatos con una moraleja, que esto fue escrito, en el siglo XIV por Infante Don Juan Manuel. Así que muy, muy, muy recomendada es esta lectura. Y para los más chiquitos, bueno, tengo acá que es El Pequeño Olor, que es una lectura infantil, y algo tan clásico como Los Músicos de Bremen, que también es muy, muy bueno y es muy entretenido. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo programa, la Biblioteca en la Tele. Muchísimas gracias. Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele.